La iglesia nos la presentó como una prostituta arrepentida. La historia la moldeó como el símbolo de la mujer pecadora, redimida a los pies de un hombre. Pero los textos más antiguos y prohibidos del cristianismo la llaman la apóstol de los apóstoles. Esta es la historia de un asesinato. No de un cuerpo, sino de un legado. La historia de cómo la mujer más importante en el ministerio de Jesús fue sistemáticamente desprestigiada, su autoridad borrada y sus enseñanzas, enterradas en las arenas de Egipto. En 1896, cerca de Acmim, Egipto, se descubrió un antiguo códice de papiro. Dentro, un texto que se creía perdido para siempre: el Evangelio de María, un manuscrito que sobrevivió a las purgas y a la destrucción de la iglesia primitiva, un testigo que se negó a permanecer en silencio. Hoy no vamos a contar la historia de una pecadora. Vamos a abrir el expediente de un crimen histórico y a escuchar el testimonio del Evangelio que la iglesia intentó destruir. ¿Por qué la figura de una mujer poderosa en el centro del ministerio de Jesús sería tan amenazante? Comenta aquí, ¿qué crees que la iglesia temía que se revelara? El Evangelio de María comienza donde los otros terminan. Después de la resurrección, los apóstoles están devastados, confundidos y temerosos. Han perdido a su maestro. Es Pedro quien les pregunta: ¿debemos ahora seguir las enseñanzas de una mujer? La tensión es palpable, y es María Magdalena quien se levanta, no como una seguidora afligida, sino como una maestra espiritual. Ella los consuela, los fortalece y entonces comienza a compartir con ellos las enseñanzas secretas que Jesús le confió a ella en privado. Ella les revela una verdad gnóstica profunda. Les describe el viaje del alma después de la muerte, su ascenso a través de 7 planos celestiales. En cada plano, el alma es confrontada por poderes oscuros, los arcontes, que representan nuestras pasiones, nuestros miedos y nuestra ignorancia. Y María revela la clave para superarlos. La salvación no viene de la fe ciega en un dogma externo. Viene de la gnosis, el conocimiento directo e interior de nuestro propio origen divino. El mal no es un pecado, es el olvido de quiénes somos realmente. Comparte este video si esta visión de la espiritualidad resuena contigo, porque la reacción de los otros apóstoles a esta revelación es el origen del mayor conflicto en la historia del cristianismo. Cuando María termina de compartir su revelación, el silencio es roto por la ira. El apóstol Pedro, furioso y celoso, se levanta y la confronta directamente. Sus palabras, escritas hace casi 2000 años, son el eco de una batalla por el alma del cristianismo. Él les peta a los otros apóstoles. ¿Acaso el Salvador realmente habló en secreto con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos todos nosotros dar la vuelta y escucharla a ella? ¿La prefirió él a nosotros? El conflicto es directo. Es un choque de paradigmas. Por un lado, Pedro, que representa la estructura, la jerarquía, la autoridad externa y masculina que se convertiría en la iglesia ortodoxa. Por el otro, María, que representa la revelación interior, la experiencia directa, la igualdad espiritual y la sabiduría del divino femenino. Otro apóstol, Leví, interviene para defenderla. Pedro siempre ha sido un exaltado. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? La comunidad estaba rota. La guerra por el legado de Cristo había comenzado. La autoridad de Pedro contra la sabiduría de María. ¿Qué lado crees que preservaba mejor el verdadero mensaje de Jesús? Comenta tu opinión, porque ahora con todas las pruebas sobre la mesa, podemos entender el motivo del crimen. ¿Por qué el Evangelio de María fue declarado herético y sus copias quemadas? ¿Por qué la figura de María fue transformada de apóstol a prostituta por el Papa Gregorio en el año 591? El motivo era el poder.
El mensaje de María Magdalena es radicalmente empoderador. Si la divinidad habita dentro de ti, si el alma puede liberarse a sí misma a través del autoconocimiento, entonces, ¿cuál es el papel de una estructura externa? Su evangelio elimina la necesidad de intermediarios, elimina el poder de los sacerdotes, los obispos y las jerarquías para conceder o negar la salvación. Hace al individuo espiritualmente soberano. Esta era la verdadera herejía que la iglesia institucional, basada en la autoridad de Pedro, no podía tolerar. Silenciar a María no fue un acto teológico, fue un acto político. Para construir una iglesia de piedra, con una jerarquía de hombres, tuvieron que demoler la idea de un templo interior, cuya principal maestra era una mujer. El Evangelio de María no es solo un texto histórico, es un mapa, una guía para la liberación del alma, y su mensaje central es más relevante hoy que nunca. Nos enseña que los arcontes, los demonios que enfrenta el alma, no son monstruos externos, son nuestros propios obstáculos internos, la ignorancia, el apego, el miedo, la culpa. Y la manera de superarlos no es rezando a una fuerza externa, sino respondiendo desde nuestra verdad interior, recordando que nuestra verdadera esencia es libre y divina. La historia de María Magdalena es la historia de una sabiduría interior reprimida, pero que resurge. En 2016, en un acto de corrección histórica, el Vaticano finalmente la elevó a la categoría de apóstol de los apóstoles, revirtiendo 1500 años de difamación. Pero su verdadera resurrección no ocurre en Roma. Ocurre dentro de cada persona que se atreve a mirar hacia su interior. El Evangelio de María nos invita a dejar de buscar la salvación en cielos lejanos y a emprender el viaje hacia el centro de nuestro propio ser. La verdadera iglesia está en el alma despierta y su altar eres tú. La verdadera historia de María Magdalena nos muestra que debemos cuestionar siempre las narrativas oficiales. Si te ha impactado descubrir la verdad sobre esta poderosa apóstol, no dejes de ver nuestro video sobre el Evangelio prohibido del hermano de Jesús, para entender más sobre los secretos de la familia sagrada. El enlace está apareciendo aquí y en la pantalla final. Y si quieres seguir desvelando los misterios que la historia oficial intentó ocultar, deja tu like, suscríbete a Los Manuscritos Perdidos y activa la campanita. Esto es Los Manuscritos Perdidos, trayendo a la luz lo que debía permanecer en la oscuridad.